uno anda mejor en una condición y otro en otra, por lo tanto puede haber algunos sorpasos durante el desarrollo de la regata. Sí, creo que efectivamente vamos a ver una regata muy reñida y con los barcos muy cerca bastante tiempo. Ahí vemos Prada virando. Vamos a ver si en esta oportunidad cruza por delante, pero no, evidentemente One World con su mayor velocidad enceñida y con su derecho de paso, ya que siempre mantuvo la derecha, se las ingenia para derivar muy justo, pero adelante en la primera boya. Por lo tanto, Prada va a tener posibilidades de pelear debido a su mayor capacidad y mayor velocidad en los rumbos de Spinnaker. ¿Qué hizo Prada ahí? Porque aparentemente iba a irse de la popa del One World, pero sin embargo decidió quedarse ahí, hizo como una mague que iba a virar, pero siguió en el mismo rumbo. Sí, lo que hizo fue intentar mantenerse claro y como estos barcos comentamos que son muy pesados, tienen bastante inercia. Entonces lo tiró un poco al viento, cosa de poder salir del viento sucio, del desvente del barco americano y con eso intentar seguir un poco más sin tener que virar. Pero luego ya hemos visto que ambos barcos han tenido que volver a hacer más viradas, por lo tanto queda un poquito más todavía antes de llegar al barlovento. Sigue comandando las acciones el barco americano y mandando por donde él va a querer encauzar la competencia. El Prado lo único que está haciendo ahora en este momento es respondiendo y tratar de buscar un poco de viento limpio para poder llegar de la mejor manera a la primera marca del circuito. Sí, acá vemos como Prada ya está casi en el leyline dando la boya, el barco americano va a virar, les va a virar en la proa tapándoles el viento y de esta manera sacarle un poquitito más de ventaja en el corto trayecto que queda hasta la boya. Tal como lo decíamos, el barco americano destapa el viento, pero creo que Prada desde ahí si pincha un poco y fuerza un poco puede llegar a dar la boya aún perdiendo un poco de velocidad. ¿Qué marcaría el reglamento ahí para que la gente vea una exposición gráfica del tema? Si el Prada se puede llegar a meter entre la boya y el barco, ¿tiene alguna posibilidad reglamentaria de marcar la virada? Sí, sí, si hubieran llegado a la boya sobrepuestos, el barco americano, el barco azul, hubiera tenido que mantenerse abierto y darle espacio para virar, pero no, como vimos, no era el caso. Prada tuvo que tirar el barco muy al viento y, y le costó bastante llegar a dar esa boya, con lo cual perdió cerca de 2 esloras. Buena oportunidad para el Prada ahora de demostrar por qué se ganó el mote de barco más veloz en las popas. Está a una distancia casi ideal y ya está atacando al One World con su extra de velocidad en esta condición. Sí, se le vino realmente encima, viene volando el Prada y es un momento muy difícil para la gente de One World y para Charlie McKee, su táctico. En cualquier momento vemos que Prada pasa al frente o inicia un ataque bastante más agresivo. Ya solamente está un eslora atrás y no solamente es más veloz, sino que está en una posición donde puede taparles el viento. O sea que los americanos están bastante comprometidos y van a tener que intentar algo si quieren derivar, si quieren llegar al sotavento adelante del barco italiano. Ahí vemos como efectivamente los barcos empiezan a juntarse y vamos a ver qué es lo que tiene cada uno planeado. Impresionante toma. Esta habitualmente es una toma desde un dirigible. Se usa publicitariamente y por otra parte se usa como soporte de producción en TV. Pero veíamos también que había un helicóptero más bajo, en una posición que seguramente no tiene que molestar a los contrincantes. Por eso la invención del dirigible en este tipo de competencias. El Prada ya ve casi culminada su obra de arte en cuanto al ataque por popa y sigue en una posición de privilegio ya marcadamente adelante. Sí, no obstante, el barco americano se ve que claramente como está viniendo a buscarlo, está orzando bastante y como Prada establece su compromiso desde claro atrás, tiene la obligación de mantenerse claro. Están realmente muy cerca y vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Esto es lo que se llama una popa bien apretada, el ataque del barco americano ahora orzando, cambiando de lugar al Prada. También recuerden que reglamentariamente si se tocan las velas es como si chocaran los barcos, para explicarlo de una manera simple. No solamente el contacto físico tiene que ser entre los cascos, sino que también puede ser entre las velas y eso va a motivar una protesta del barco que fue embestido o tocado con las mismas. De hecho ya ha pasado en alguna de las regatas. Así que los timoneles están jugando con distancias muy pequeñas, con barcos muy grandes y con mucha
superficie bélica, pero sin embargo el Prada mantiene la delantera y se tendrá que defender como pueda para poder iniciar la cenida en primer lugar. Sí, ahí veíamos la línea que está en la popa del Prada, es la línea de superposición, pero evidentemente el Prada hasta el momento ha logrado mantenerse adelante y ha quebrado el ataque del barco americano en momentos que se aproximan a la primera boya, ambos con sus llenos izados y listos para orzar, y toda la tripulación muy preparada para sacar sus tangones, hacer su última trabuchada sin tangón y volver a rodear la boya. Una muy buena popa para el Prada, que vamos a ver si puede consolidarla virando adelante. En el momento que vemos que tiene problemas serios, pues están bajando su spinnaker y aparentemente están disponiéndose a hacer una penalidad, pero no, lo que vemos es el pedazo de tangón roto arriba de la cubierta y veremos cómo se las ingenian para llegar al primer sotavento y ver si pueden lograr mantenerse adelante del One World. Todo freno para el Prada, el tangón en el agua, la espina que en el agua, trabado en el tangón, haciendo de un paracaídas para atrás. Realmente un momento más que complicado, sin embargo vemos que se las ingenia para poder entrar dentro en el giro y mantener la primera posición, pero hay que ver qué pasa con la maniobra de ese barco porque realmente tiene un caos en proa y el One World seguramente va a poder aprovechar eso. Sí, vemos como tienen todo un desastre, todo el spinnaker, restos de tangón tirados en la cubierta, el Genoa suelto, lo vemos flameando en lo alto de la pantalla y no lo pueden cazar, seguramente van a tener que virar para poder librarse y es lo que están haciendo en este preciso momento, una virada mala y muy lenta del Prada, pero por lo menos defienden el lado de la derecha que siempre probó ser ventajoso en este tipo de competencias. Veremos qué pasa, Prada adelante, pero mucho más lento, One World a toda velocidad desde atrás queriéndole quitar la delantera. Una decisión terrible porque tienen que dejar al One World solo, con viento limpio, aunque no sea por ahí el mejor lugar, pero sin ningún tipo de inconveniente, mientras acá vamos a ver la repetición del momento en que ya vemos el tangón apuntando hacia arriba, una posición totalmente inusual para esa altura de la pierna de popa. Ahí se mete en el agua y comienza el principio del desastre. ¿Qué posibilidades hay de reparación o de cambio de tangón? En fin, de todas estas cosas, porque eso es carbono, realmente es muy complicado hacer algo. Y las posibilidades son realmente limitadas, vamos a ver si Prada tiene otro tangón a bordo. Como es un día de bastante viento y el peso es bienvenido en los barcos, es probable que hayan llevado un tangón de repuestos para lastrar el barco y tener una alternativa ante una situación como esta, pero es bastante inusual, realmente una maniobra muy mala para el Prada y vemos como efectivamente les costó la delantera ya que One World está nuevamente adelante y comandando las acciones y del lado derecho. Sin embargo, para lo que estuvo viviendo el Prada en los últimos minutos, tampoco está en una posición tan desastrosa, digamos. Tiene posibilidades todavía de ataque en esta competencia. Han sabido resolver el drama que vivieron a bordo de una manera bastante lógica. Y ahí los vemos a los barcos. No se podría decir que el Prada tuvo rotura de tangón, una espina que en el agua y todo lo que vimos en pantalla mirando esta nueva etapa de la segunda seguida de la regata. Sí, bastante bien han podido arreglarse y ahora seguramente están deseando que esta pierna de ceñida termine lo antes posible para poder volver a encarar la segunda popa, que es el rumbo en el cual ellos tienen una ventaja apreciable de velocidad. Y acá vemos en esta toma como One World tiene mejor ángulo de ceñida que el Prada, va más orzado, con lo cual recorre bastante menos distancia que su adversario. Veíamos, mientras se rompía el tangón y las tomas que hacía la televisión neozelandesa, que el tangón del Prada era cuadrado. ¿Es el único barco que utiliza este tipo de diseño? ¿Hay algún otro barco que tenga y qué motivo tiene por ahí de que sea cuadrado el tangón? Lo han probado en la Copa América anterior y han llegado a esa conclusión. Evidentemente no es un tema de forma porque todas las leyes de la física indican que las formas redondas son más resistentes, pero es un tema de construcción, es un tema en cuanto a los materiales que pueden usar si lo hacen de esta manera, pero por lo que hemos visto evidentemente no les está dando buenos resultados y debe haber más de
un ingeniero en el sindicato rascándose la cabeza en este momento buscando respuestas a sus preguntas. Estamos viendo que viran con el doble de distancia que habían virado la primera de las boyas. Está con 20 segundos el Prada. Vamos a ver si su extra de velocidad le alcanza también para irse al ataque del One World, o esta distancia ya es insuperable para la longitud de la pierna. De hecho, en algunas de las competencias las piernas eran mucho más cortas. Cuando se les apretaba el schedule a los organizadores por cuestiones climáticas, usaban el recorrido corto. Pero vamos a ver qué pasa con la aceleración del Prada y la velocidad final en estas popas, y si les alcanza para atacar al barco. Recordemos también que en esta posición están de alguna manera obstaculizando el paso del viento con sus velas para que no lo reciba de manera limpia el barco que va adelante. Y acá vemos como el Prada efectivamente ya está tapándole el viento al One World, y con esa diferencia de velocidad yo creo que los 20 segundos que lleva el barco americano se les van a esfumar rápidamente. Por lo tanto, el Prada nuevamente tiene una oportunidad de atacar y volver a levantar esta regata que se le está presentando bastante adversa. Todo eso lo vamos a ver después de un corte de la definición de esta apasionante pierna de popa en la Louis Vuitton Cup. Y volvemos con la Copa Louis Vuitton. Estamos viendo al One World tratando de resistir el ataque del Prada. Habían virado con 20 segundos de diferencia y ya están lado a lado. Realmente es impresionante la velocidad en popa de este barco italiano. Sí, vemos como Prada pasa el One World por Barlovento, sin embargo están yendo hacia el leyline izquierdo de la cancha, hacia el extremo izquierdo. Por lo tanto, One World se reserva el derecho de poder taparle el viento y estar por el lado interno para el montaje de la próxima boya. Por lo tanto, si bien Prada está adelante, posicionalmente One World todavía tiene una pequeña ventaja y la posibilidad de defenderse. Las líneas que estamos viendo en diagonal son las que determinan el leyland de la cancha, que es cuando se nombra esa palabra, que son los límites teóricos por donde o hasta dónde deberían circular los barcos en cuanto a su ángulo con el viento. Esas líneas habitualmente también son quebradas debido a cuestiones tácticas, pero esas son teóricamente los límites de la cancha de regatas. El Prada sigue adelante, el One World sigue por dentro. Sí, One World va a intentar que Prada vaya lo máximo posible hacia el extremo imaginario que decías recién, Norby, para intentar mantener su posición una vez que trabuchen. Ahí que vemos como ambos barcos están trabuchando, pasan todas las velas de lado, y ahora es One World que tiene en principio la posibilidad de desventar al Prada, y vamos a ver si logran mantenerse adelante y resistir en su primera colocación. Prada intenta orzar, toda su gente cazando las velas, pero One World nuevamente por Barlovento le tapa el viento y los pasa. Colapsa el spinnaker del One World, lo filan para que el barco no se vaya a la orza, y vemos que Prada nuevamente tiene problemas. Ahí está otra vez el tangón quebrado. No sabemos si se debe a una reparación que han hecho del mismo tangón o es un tangón nuevo y quebrado también en el mismo lugar, con lo cual el ingeniero se está rascando la cabeza, ahora se la está rascando a dos manos porque evidentemente ahí hay una falla de diseño. Sin embargo, creemos que una reparación que se hizo durante la etapa de la pierna de ceñida, que no resultó, y lo vemos al tripulante de proa tratando de arreglarse. Otra cosa que es muy clara ahí, está tratando de arreglar absolutamente solo, no viene nadie a auxiliarlo porque el barco tiene que seguir funcionando y tiene que estar ya pensando en la etapa de ceñida. A pesar de tener este problema, él estará capacitado para poder hacer lo mejor que pueda en esa situación. Sí, es realmente peligroso porque los dos pedazos de tangón de fibra de carbono dando vueltas ahí por la cubierta, si te llegan a pegar realmente te pueden producir una herida muy grande. Pero es llamativo, como vos comentabas, que nadie haya ido a arreglarlo, pero seguramente estaban todos ocupados en solucionar el problema, no necesariamente en la prueba. Seguramente estaban yendo a buscar otra vela o estaban viendo cómo pueden mantener el spinnaker lo más inflado posible a pesar de no tener tangón. Y acá vemos la repetición, en el momento en que ambos barcos orzan, va mucha carga a los tangones que comprimen contra el mástil, y vemos nuevamente cuando el tangón del Prada
no aguanta más y se parte al medio. Realmente una regata caótica para el barco italiano que había dominado la largada, pero luego por roturas de material nuevamente o varias veces ve perder sus posibilidades y vemos en este momento cómo ya se deciden directamente izar la vela de proa para encarar la próxima pierna de ceñida y directamente bajar el spinnaker, intentar que esta pierna termine rápido para no seguir dando más ventaja. Igualmente queda todavía una pierna de popa, hay que ver qué es lo que va a pasar, qué van a hacer, porque ya tiene el tangón 2 veces roto. Tampoco es una buena arriada después de mantener el spinnaker sin tangón durante bastante tiempo durante la pierna. Las cosas muy complicadas a bordo del barco italiano. Sí, vemos signos casi de desazón. Estaban Rod Davis braceando, levantando el spinnaker. Torben Grael, quien vemos aquí de espaldas, casi no reaccionaba hasta que Rod Davis le dio la orden de ayudarlo. Es como que no hay entrenamiento, no hay nada, digamos, planeado ante este tipo de casos y es simplemente ver cómo reacciona cada uno y el temple de cada tripulación para sobreponerse y lograr sacar de esto lo mejor que puedan. Nuevamente van a tener que remontar una determinada distancia. Ahí está ya virando y va a empezar la cuenta de suma de tiempo. Y vuelvo a decir otra vez, a pesar de los problemas, siguen virando una distancia considerada como factible de dar vuelta a una competencia. De hecho, habían llegado nuevamente a dominar, por lo menos en cuanto a velocidad, la popa. Son 18 segundos, 3 segundos menos que en la virada anterior. Pero todo este desarrollo de la próxima ceñida lo vamos a ver luego de la tanda, en el último bloque de esta Copa Louis Vuitton. Hora de definiciones en la Copa Louis Vuitton. El Prada nuevamente atrás, con problemas, con restos de spinnaker dando vuelta y complicando la maniobra. Del One World, que va y un secreto de velado. No tenían otro tangón. Siempre están reparando el mismo. Sí, lástima para los italianos, han perdido una gran oportunidad. Vimos como en la pierna anterior, a pesar de todos sus problemas, han recuperado tiempo. Imaginémonos qué tan distinto hubiera sido seguramente el final de esta regata o cómo estarían en este momento si Prada no hubiera roto los dos tangones o dos veces el mismo tangón como decías vos recién, Norberto. Por otro lado, es el principio de la semifinal ronda de perdedores, por lo tanto, a diferencia de las regatas que vimos previamente entre Oracle y Alingel, el que pierda esta serie queda automáticamente eliminado y el ganador va a correr contra el perdedor de la semifinal que vimos anteriormente. Por lo tanto, doble presión para el Prada, ya que tiene que remontar el resultado o si no va a devolver su cetro de campeón de la Louis Vuitton que actualmente ostenta. Sí, recordemos que en la edición anterior fue la primera vez que un barco americano no llega a la final de la Copa América. La final fue entre los neozelandeses y el Prada, justamente, que salió campeón de esta Louis Vuitton, pero no va a ser por lo menos tan bueno el resultado en esta primera regata, ya que ahí está la diferencia que se va a sumar en la virada de la boya, mientras vemos problemas, esta vez no a bordo del Prada, a bordo del otro barco. Todo puede cambiar en la Copa América. Sí, veíamos como recién cuando One World había logrado una distancia más que tranquilizadora como para poder hacer la última popa con tranquilidad, se explotan dos el spinnaker, no queda nada de ellos, no se puede solucionar, tienen que bajar completamente los restos de este para poder reizar un nuevo spinnaker. Estos barcos tienen maniobra limitada, tienen solamente un juego de brazas, seguramente muy pocas drisas o capacidad de cabos como para poder reemplazar, por lo tanto tienen que terminar de sacar todos los pedazos de esta vela antes de poder pensar en un reemplazo. Vamos a ver si Prada finalmente puede hacer uso de su capacidad y su velocidad en popa para dar vuelta a una situación y esperemos que el tangón esta vez les aguante. ¿Con qué arreglarán? Veíamos que tenían una cinta extraña que estaban dando vuelta ahí sobre el tangón roto. Vamos a ver qué es lo que pasa, toda una incógnita. Hay presión en los dos equipos, uno tratando de resolver los problemas de la rotura de su spinnaker mientras vemos que están a mayor sola navegando en la popa, el otro con posibilidades serias de arrebatarle la punta, pero con la duda de saber que en las dos
piernas de popa que utilizó el Tangón, en las dos tuvo rotura. Realmente un final de aquellos. Sí, vamos a ver cuánto tiempo tarda One World para volver a izar su spinnaker, aunque todavía la distancia que lleva es tranquilizadora y si no tienen algún problema en el izado de la nueva vela, como vemos en este momento, no deberían sufrir hasta el final. Acá vemos la reiteración, cómo se rompe el spinnaker y como un momento que parecía tranquilo y donde iban a poder disfrutar de una última popa sin sobresaltos, vuelve a hacer que todo empiece nuevo y tener a las 16 miembros de la tripulación trabajando sin descanso para poder izar la nueva vela y de esa manera volver a toda velocidad y sostener los embates del Prada. 300 metros de diferencia entre los barcos todavía es una distancia tranquilizadora, aunque como vemos Prada viene a toda velocidad intentando ponerse en una situación donde si bien no los va a pasar, por lo menos pueda taparles el viento y volver a tener alguna chance. Por otra parte, como vimos hace apenas 2 minutos, nada está dicho y nada puede decir que no puedan llegar a tener algún otro problema, aunque no es lo habitual, obviamente, pero la tranquilidad que reinaba en el barco ahora se ve reflejada con caras de extrema tensión, aunque ya parece que tienen todo controlado. El barco está navegando nuevamente al 100% de sus posibilidades en la popa y la distancia, como vemos, se mantuvo en un rango de tranquilidad para el barco puntero. Sin embargo, le viene a pasar justamente eso al One World en la pierna que más beneficia al Prada, o sea que seguramente los chicos se pusieron más que nerviosos a bordo para tratar de recomponer la situación lo más rápido posible. Sí, se dio la misma situación que comentábamos en la pierna anterior, maniobras de roturas donde hay poca práctica, hay pocas posibilidades de entrenar este tipo de maniobras, uno no sale a romper cosas a propósito o adrede cuando va a ejercitar con la tripulación, por lo tanto son muchas veces que hay que fijarse cómo uno las puede resolver de la mejor manera y no siempre las roturas son iguales, por lo tanto a cada situación hay que ver cómo uno puede responder, el temple, los nervios y la garra de cada una de las tripulaciones. One World con esto estaría emparejando el déficit de un punto de penalidad que le puso el panel de árbitros por juzgar que usaron secretos de diseño de otros sindicatos y ganando esta primera regata de la serie se pondría mano a mano con el Prada y de esta manera poder luchar el resto de las semifinales para ver quién competirá contra el perdedor de Alinghi y Oracle BMW. Ya empiezan a relajarse los miembros del barco americano, señal de que dan por ganada la batalla, aun cuando faltan unos pocos metros para cruzar la línea. De hecho, también comentábamos al principio del programa que considerábamos que era uno de los días de más viento en el Golfo, porque marcaban una variable de 15 a 22 nudos cuando el límite era de 19, por lo tanto también ahí tenemos uno de los motivos por los que hubo tanta rotura de elementos a bordo de las embarcaciones. Triunfo cantado ya para la gente del One World. Barco americano, como vos dijiste, empareja la situación. Es como que todo empezara a partir de la próxima regata 0-0 para estos dos sindicatos. Sí, la serie queda abierta, vimos como claramente One World tiene ventaja en los rumbos de ceñida, Prada una clara ventaja en los rumbos de popa a pesar de sus roturas de tangón, y a partir de ahora ambos sindicatos van a juntarse y ver cómo cada uno puede reparar el déficit de velocidad en las piernas o en los rumbos donde el adversario es más rápido y qué estrategias o qué cambios se pueden introducir para poder emparejar dichas velocidades. Todo termina para el One World, están bajando su spinnaker rumbo a puerto y a preparar la regata para mañana. Ya van más de 27 segundos, recordemos que había 300 y pico de metros. Recién ahí asoma el barco italiano para cruzar la línea de llegada. Rondará cerca de los 50 segundos la ventaja en esta competencia. Caras de sazón, estuvieron muy cerca de ganar la regata en 2 oportunidades y en las 2 oportunidades problemas técnicos lo alejaron de esa posibilidad, de esa realidad. Lo cierto es que el Prada terminó perdiendo la competencia por 47 segundos en manos del One World, que ahora va a poner sus condiciones de 0-0 para esta rueda de semifinales en la Copa Louis Vuitton. Guillermo, como siempre, te agradecemos mucho todos tus comentarios y la información que nos brindás.
Y bueno, todo recién comienza y recuerde que el próximo domingo a las 24 horas tendremos nuevamente las semifinales de la Copa Louis Vuitton en la pantalla de Station. Gracias, Guillermo. Será hasta el domingo. Gracias nuevamente por invitarme y nos vemos el fin de semana que viene. Saludo a todos. We've got pretty marginal conditions here.